Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Valeria Malicero. Voy a realizarles una presentación en PowerPoint con un relato verbal para dar algunas consideraciones y repasar algunos conceptos que nos interesan mucho para que ustedes entiendan el concepto de autonomía universitaria que está planteado como módulo 1 de la materia de legislación universitaria para la carrera de TAGIU en la cohorte de 2019 y estamos trabajando en el año 2020 con el segundo año del primer cuatrimestre. El profesor responsable de la materia es Néstor Santos Novi. Como le decíamos, la idea es tener algunas consideraciones previas que tanto en este módulo como en los módulos restantes son conceptos que sabemos que ustedes los tienen, pero que son importantes, por eso los vamos a repasar. Por ejemplo, estamos hablando de una materia de derecho, es legislación universitaria la materia. La idea es que ustedes aprenden todas las normas relacionadas e importantes con la universidad. Entonces tenemos que saber cómo se va formando y nutriendo el derecho. El derecho principalmente tiene tres fuentes a las que nos vamos a referir mucho en este módulo y los siguientes. Por eso vamos a repasar sus conceptos. La doctrina, que es la opinión de los autores, el conjunto de las opiniones emitidas por los expertos en ciencia jurídica, es de la gente que se vuelca a estudiar, los estudiosos del derecho, que van generando conocimientos de derecho, que no son obligatorios, son autores, eso es la doctrina, pero son de quienes se van nutriendo después la jurisprudencia y también los jueces, y también los legisladores que van a hacer nuestras leyes. Entonces es una fuente del derecho. La jurisprudencia es el conjunto de las sentencias, decisiones o fallos dictados por los tribunales de justicia. Es lo que todos conocemos como los fallos que van saliendo y que, si bien en nuestro régimen legal no son obligatorios y van evolucionando y cambiando y se aplican en los casos concretos, son muy importantes y son los que van nutriendo a la doctrina y los que van nutriendo las leyes. Estas tres fuentes se retroalimentan permanentemente. Las leyes son las normas formales emitidas por el Poder Legislativo. Nuestros legisladores van haciendo las leyes y van haciendo las leyes de acuerdo a las necesidades que la sociedad tiene, pero también muchas veces inspiradas en jurisprudencias que van cambiando la sociedad, en lo que los autores les sugieren. Entonces, si bien la principal fuente de las leyes son las necesidades de una sociedad, también están siempre inspiradas en jurisprudencia y doctrina. Todos estos conceptos los repasamos porque la autonomía universitaria, que es el núcleo de lo que vamos a ver en este módulo, ha ido evolucionando y cambiando permanentemente. Es un concepto que ha evolucionado, que ha tenido diferentes contenidos y alcances en nuestro país, y es importante que diferenciemos cuando ese contenido, ese alcance está dado por la doctrina, por la jurisprudencia o por la ley. Ustedes van a ir viendo que esto se menciona mucho en el módulo, que a raíz de cuestiones doctrinarias se fue tomando la jurisprudencia y después terminó siendo parte de la ley o de la Constitución. Pero son tres conceptos que se manejan mucho en el módulo, por eso me pareció importante repasar. Otro concepto que manejamos mucho y que es fundamental en la autonomía es la división de poderes. Vamos a repasar estos conceptos y después les explico cómo se aplica en este módulo. El Poder Legislativo aprueba y elabora las leyes. Está compuesto por el Congreso de la Nación, que se compone de dos cámaras, la de senadores y diputados. El Poder Ejecutivo, que administra y gobierna, es el presidente de la Nación. Y el Poder Judicial, que hace cumplir las leyes a través de sus sentencias, que se compone en la Corte Suprema de Justicia y tribunales inferiores. Todos sabemos que estos tres poderes deben manejarse para que exista Estado de Derecho en un grado de equilibrio. Entonces, ninguno es superior al otro. Quizás algunos tengan más notoriedad, como el Poder Ejecutivo, que vemos permanentemente, que hay noticias sobre el presidente. Seguramente hay todos los días una noticia del presidente. Después hay una vez a la semana una noticia del Poder Legislativo y quizás una vez al mes del Poder Judicial. Pero eso no quiere decir que uno sea más importante que el otro, sino que se manejan en una interrelación permanente y del equilibrio que haya entre ellos depende grandemente el Estado de Derecho. Y división de poderes, tiene una relación muy grande con la autonomía universitaria.
Ya van a ver que está resaltado en los textos que les damos para analizar que la autonomía universitaria en gran parte implica la independencia de las universidades por sus fines especiales del Poder Ejecutivo. Es decir, es tan importante la función que cumple en una sociedad como la nuestra, la Universidad Nacional, que no estamos sujetos al Poder Ejecutivo. Por eso no somos solo entes autárquicos, somos mucho más que eso, somos entes autónomos. También van a ver que esto tiene un determinado significado y alcance que históricamente ha evolucionado y ha ido cambiando. Pero nosotros no dependemos del Poder Ejecutivo, es decir, del presidente de la Nación. Pero sí, por supuesto, estamos sujetos al Poder Legislativo. Y el Poder Legislativo, a su vez, tiene una limitación, que puede reglamentar la ley de enseñanza superior, pero siempre y cuando esos reglamentos respeten la autonomía universitaria tal cual la recepta la Constitución. Esto está explicado en la guía de lectura. De todos modos, cualquier duda pueden escribirnos por los medios que ustedes ya está explicado en la guía del alumno. Es decir, que el Poder Legislativo sí elabora la ley de educación superior, pero también tiene esa ley que respetar la autonomía universitaria que consagra la Constitución. Y el Poder Judicial, por supuesto que las universidades están sujetas al Poder Judicial, que es quien hace cumplir las leyes que emite el Poder Legislativo. Y el Poder Judicial también recepta la autonomía de una manera positiva en el sentido de que va a ser quien, si al Poder Legislativo dictara una norma que no respeta la autonomía, la va a declarar inconstitucional, porque la autonomía, como se ve desde el principio del módulo, es un concepto constitucional. La Constitución es nuestra norma de rango superior junto con los tratados internacionales que ella jerarquiza, pero como la autonomía es un concepto constitucional que está receptado en la Constitución, lo tienen que respetar todos los poderes. Por eso repasamos este tema de la división de poderes y van a ver que en la guía está explicada cómo interactúa la autonomía universitaria con los poderes del Estado. Otra cuestión que quiero repasar, que me parece que les va a ser útil en la guía de lectura, cuando tengan que interpretar la guía de lectura, el concepto de autonomía se dice permanentemente en el artículo de la doctora Molina y en nuestra guía de lectura, es un concepto que ha ido evolucionando junto con la sociedad y teniendo diferentes sentidos y alcances. Y esa evolución ha estado acompañada de las distintas reformas constitucionales y a su vez también les señalo que ha estado acompañada de reformas en las leyes de educación superiores que se han ido sucediendo en la Argentina. Pero es muy importante que recordemos que nuestra primera Constitución Nacional es de 1853. Después están las reformas que se señalan en esta plantilla y que se las pongo acá claramente porque también las van a ver en la evolución histórica que hacemos y que en este caso, si bien por ahí, por tratarse de una cuestión que ustedes no necesariamente tienen que ver la evolución de todas las cosas que vemos, pero en el caso de la autonomía es esencial, porque realmente uno dimensiona la importancia de la autonomía cuando ve cómo ha ido evolucionando a través del tiempo. Es decir, primero se empezó a hablar, después hubo una reforma universitaria que comenzó en nuestro país y tuvo trascendencia en toda Latinoamérica, por eso es tan importante. Somos señeros realmente en el tema de la autonomía universitaria. Y siempre la autonomía universitaria ha estado sujeta a las vaivenes sociales, económicos y de todo tipo que tiene el país. Es realmente impresionante cómo impacta la realidad social en el concepto de autonomía universitaria. Y esto también lo van a ver señalado en la guía. Y realmente una forma de comprender la dimensión de este concepto es ir viendo cómo fue evolucionando y cómo cada gobierno que llega a nuestro país, realmente la autonomía universitaria puede ser un escollo para el autoritarismo. De hecho,
si a ustedes les interesa y como para también se empapen de estos temas, porque somos realmente los no docentes, todos los que están estudiando acá o son no docentes o aspiran a hacerlo, por eso están estudiando esta carrera, cómo una universidad nacional puede realmente ser un escollo para el autoritarismo y las dictaduras. Si a ustedes les interesa, revisen el tema simplemente googleándolo, googleen la noche de los bastones largos. Es una forma de llamar a hechos que sucedieron en la dictadura, donde realmente el gobierno dictatorial y militar, de facto, tomaba realmente medidas contra las universidades. La noche de los bastones largos hace referencia a una noche donde se secuestraron, se desaparecieron muchísimos profesores, rectores de diferentes universidades. Realmente para un gobierno dictatorial, de facto, es muy importante controlar las universidades. Y para un gobierno de derecho es muy importante que sean autónomos. Entonces, de ahí, como para que dimensionemos lo importante que es el concepto que vamos a ver en este módulo de la autonomía universitaria. Es algo que realmente nos permite vivir en un Estado de Derecho y, bueno, nosotros como no docentes tenemos que estar muy orgullosos de pertenecer a esta parte del Estado que tiene esta autonomía y tenemos que saber qué significa, porque con los no docentes actuales y futuros va a ser la mejor forma de defender esta autonomía universitaria. Y por último les hago un recordatorio y van a ver también es muy importante leer sobre la reforma universitaria. Les pusimos vínculos a 2 videos para que se les haga más liviana. En esta reforma que se dio en 1918 en Córdoba, impulsada por un grupo de estudiantes a los que les habían cerrado, imagínense, las residencias universitarias. Entonces las universidades estaban gobernadas de una forma muy diferente a la que lo vemos ahora, donde se daban cuestiones de clase tremendas, y entonces cerrar la residencia universitaria significaba cada vez alejar más al pueblo de la universidad. Con esta reforma realmente causó un impacto tremendo sobre Argentina, sobre las universidades, sobre el Estado y sobre toda Latinoamérica. Entonces, una frase señera de la reforma, que hace poco cumplió 100 años y se recordó de muchísimas maneras, fue: los dolores que nos quedan son las libertades que nos faltan. Eso estuvo en el manifiesto, que en ese día donde se dieron un montón de diferentes manifestaciones que quedaron para la historia, estuvo escrita esta frase y realmente me parece que es una frase que podemos tener en cuenta. Y el sueño de toda esa gente de 1918 es el sueño que tenemos que tener todos los universitarios, de los que componemos de cualquier manera la universidad, y realmente pensar que cualquier cosa que nos propongamos con fe y tesón, como lo hicieron ellos, se puede lograr. Bueno, ahora los invito a que lean la guía de lectura número 1, que pronto van a estar disponibles las actividades. Gracias.